En una noche silenciosa, junto al resplandor inquietante de una hoguera, un man tiembla. Las sombras danzan sobre su rostro mientras el eco de un canto rompe el aire, un gallo anuncia el amanecer y la traición. Ese instante, cargado de dolor y destino, marcaría para siempre la historia de la fe. Era Pedro, el discípulo que había jurado morir por su maestro, y sin embargo, lo negó con palabras que perforaron su propia alma. Pero su historia no terminó en aquella oscuridad. Desde las aguas del mar de Galilea hasta las calles ardientes de Jerusalén, aquel pescador vería lo imposible, al Cristo crucificado, resucitado y glorificado. La misma voz que lo había llamado entre redes y olas volvería a pronunciar su nombre con ternura y poder redentor. Entre lágrimas y fuego, Pedro descubriría que el fracaso no es el final, sino el inicio de una mayor transformación. Lo que estás a punto de escuchar es más que una historia de culpa y perdón, es el retrato de un corazón humano ante la mirada divina. Es el relato de un hombre que cayó profundamente y fue levantado por las manos del mismo Dios. Acompáñame, porque tras el rugido de aquel gallo, comenzó una revolución de gracia que cambiaría el curso del alma humana para siempre. El amanecer se elevaba sobre el mar de Galilea con una suavidad dorada. Las olas rompían con calma contra las embarcaciones desgastadas por noches interminables de pesca infructuosa. El aire olía a sal, a trabajo y a decepción. Allí, entre las redes vacías y la fatiga de los hombres, se encontraba Simón, un pescador de corazón fuerte y espíritu impetuoso, sin imaginar que aquel día marcaría el inicio de una misión que estremecería los cimientos del mundo. Durante años había lanzado sus redes en las mismas aguas, buscando sustento bajo el cielo inmenso de su aldea. Era un hombre de manos curtidas, conocido por su temple pero también por su temperamento explosivo. Sin embargo, bajo esa apariencia ruda, había un alma inquieta que anhelaba algo más que peces y esfuerzo diario. En su interior, una voz silenciosa murmuraba que debía existir un propósito más grande, una razón divina entre los pliegues de su rutina. Aquella mañana, el destino vino hacia él en forma de un hombre que hablaba con la autoridad del cielo. Jesús de Nazaret se encontraba junto a la orilla, rodeado de multitudes que se agolpaban para escuchar su palabra. Sus ojos brillaban con un fulgor sereno, una mezcla de ternura y poder. Cuando fijó la mirada en Simón, el tiempo pareció detenerse. Sin pedir mucho, le dijo que subiera su barca y que se adentrara de nuevo en el mar. Simón, con cansancio y escepticismo, obedeció. Y cuando lanzó las redes una vez más, algo indescriptible sucedió. El agua se agitó con una vida desbordante, y los peces comenzaron a llenar las redes hasta casi romperlas. Ante ese milagro, el pescador cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba, sus ojos derramaban una mezcla de asombro y vergüenza. Frente a esa manifestación divina, reconoció su propia pequeñez y exclamó que no era digno de estar cerca de aquel hombre santo. Pero Jesús, con voz firme y compasiva, le respondió que desde ese día ya no pescaría peces, sino almas. Aquel llamado transformó su nombre, de Simón a Pedro, la roca sobre la cual el reino sería edificado. En ese instante, el pescador dejó atrás el olor del mar y abrazó el misterio del cielo. La decisión de seguir a Jesús no fue un impulso pasajero, sino el comienzo de una entrega que pondría a prueba cada fibra de su ser. Dejando su barca, sus redes y su vida anterior, Pedro caminó tras el Maestro sin mirar atrás. El aire parecía distinto, el camino más luminoso, y aunque no comprendía del todo lo que se avecinaba, una convicción poderosa lo consumía. Cada paso lo alejaba del mar de Galilea y lo acercaba al mar infinito del propósito divino. A medida que el grupo de discípulos crecía, Pedro se convirtió en su figura más impulsiva y ardiente. Era el primero en hablar, el primero en actuar, el primero en buscar entender los misterios del reino. Su corazón, todavía teñido por la dureza de la vida cotidiana, se moldeaba lentamente a través de las palabras del Maestro. Jesús veía más allá del pescador, veía al profeta, al líder, al testigo que un día proclamaría la verdad ante multitudes y poderosos. Pero antes de llegar allí, debía aprender el lenguaje de la obediencia y de la humildad.
Durante los días de ministerio, Pedro presenció prodigios que estremecían la lógica humana. Vio a los enfermos levantarse, a los leprosos ser purificados, a los ciegos ver la luz por primera vez. Cada milagro era un golpe de verdad que perforaba su entendimiento limitado. Había algo en la mirada de Jesús que no pertenecía a este mundo. Era una mirada que lo conocía por completo, sus dudas, su orgullo, su amor y su miedo. Y aunque Pedro no siempre comprendía las palabras del Maestro, sabía que en su voz latía la voz del Eterno. En una ocasión, mientras los discípulos cruzaban el mar en medio de una tormenta violenta, Pedro vivió uno de los momentos más extraordinarios de su vida. El viento rugía, las olas golpeaban con furia la pequeña embarcación y el temor se apoderaba de todos. De pronto, entre la bruma, una silueta caminaba sobre las aguas. Era Jesús. Pedro, con audacia temblorosa, pidió ir hacia él, y cuando sus pies tocaron la superficie agitada del mar, por un instante desafió las leyes de la naturaleza. Caminó sobre el agua. Sintió el frío, el viento y la gravedad suspendida por la fe. Pero cuando apartó la vista del Maestro, el miedo lo hundió. Y aún así, antes de caer completamente, una mano lo tomó con fuerza y lo levantó. Ese instante selló una enseñanza eterna, solo mirando al Hijo de Dios podía mantenerse firme sobre las aguas del caos. Pedro entendió que su fe debía purificarse, no en los milagros, sino en la obediencia y la perseverancia. Mientras el Maestro calmaba el viento, el pescador comprendía que su vida estaba destinada a probar el poder del amor divino en medio de la tempestad humana. A medida que el camino hacia Jerusalén se hacía más cercano, Pedro se enfrentaba a las tensiones internas de su llamado. Su corazón era fuego y piedra, pasión y debilidad. Amaba al Maestro con un fervor incontrolable, pero no entendía aún la profundidad del sacrificio que ese amor demandaría. Cuando Jesús comenzó a hablar de su muerte, Pedro lo reprendió, incapaz de concebir la idea de un Mesías destinado al sufrimiento. Y fue entonces cuando escuchó una de las frases más duras que marcarían su alma: «Apártate de mí, Satanás», le dijo el Señor, revelándole que aún debía morir a su orgullo. En cada paso, Pedro aprendía que el reino no se edifica con espadas ni con poder humano, sino con humildad, servicio y fe. Jesús lo llevaba a lugares donde la lógica se quebraba y la fe florecía. Había visto la transfiguración del Maestro, su rostro resplandeciente como el sol y su ropa tan blanca como la luz. Frente a esa manifestación divina, Pedro quiso construir 3 enramadas, deseando detener el tiempo y permanecer en esa gloria. Pero el cielo habló desde las alturas y le recordó que ese no era el tiempo de quedarse, sino de escuchar y obedecer. El pescador entendía ahora que su vida no era suya. Que había sido llamado no para buscar confianza en sí mismo, sino para ser instrumento de un propósito eterno. Sin embargo, su naturaleza humana seguía siendo un campo de batalla entre la fe y el miedo. Las noches en los caminos, los rostros esperanzados de los enfermos, las enseñanzas pronunciadas bajo las estrellas, todo lo iba transformando, preparándolo para el momento donde su corazón sería probado en fuego. Pedro, el pescador del norte, había dejado atrás las redes del lino por las redes del espíritu. Ya no lanzaba anzuelos al mar, sino palabras que capturaban la atención de los hombres. Pero todavía no sabía cuánto le costaría permanecer fiel a esa voz que había cambiado su destino. En su interior se encendía una lucha silenciosa entre la promesa y la duda. Sentía la cercanía del misterio, la tensión de lo eterno respirando sobre su vida diaria. Aquella jornada junto al mar fue más que un inicio, fue un sello divino sobre un corazón aún imperfecto. Jesús lo había visto no como era, sino como sería, la roca, el líder, el testigo del Cristo resucitado. Entre los relámpagos de la historia, el nombre de Pedro resonaría como emblema de esperanza. Su llamado no fue producto del azar, sino del plan redentor que unía el cielo con la tierra. Lo que comenzó con una red repleta de peces terminaría con un corazón repleto del Espíritu Santo. Y todo empezó allí, donde el agua y la luz se encontraron con la mirada de un hombre común y el poder de Dios eterno. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El sol iluminaba el sendero polvoriento mientras Pedro caminaba junto a Jesús y los demás discípulos. A cada paso, sus sentidos se llenaban de asombro por la grandeza de las palabras que salían de los labios del Maestro.
Era como si cada enseñanza abriera una ventana al entendimiento divino, un destello de eternidad revelado entre los hombres. Sin embargo, dentro de aquel pescador convertido en discípulo ardía un fuego impulsivo que no siempre sabía controlar. Pedro no era hombre de silencios profundos ni de meditaciones largas. Su corazón ardía con la pasión de quien actúa antes de pensar, de quien ama con toda el alma aún sin comprender los caminos del cielo. Cuando Jesús hablaba del reino, Pedro lo imaginaba como un trono brillante, un reinado visible frente a los imperios del mundo. Pero el Maestro lo conducía hacia algo más alto, un reino que no se edificaba con piedras sino con corazones rendidos, un reino eterno que transformaba la humanidad desde dentro. En aquel caminar junto al Hijo de Dios, Pedro se volvió testigo de las obras que solo el cielo podía realizar. Vio cómo el Maestro ordenaba a los vientos que callaran, cómo los demonios huían al oír su voz y cómo los muertos volvían a respirar. Cada milagro era una llamarada que encendía su espíritu, una prueba incontestable de que estaba frente al Mesías prometido. Su fe se fortalecía como hierro en el fuego, pero seguía aprendiendo que la fe no consiste en ver prodigios, sino en mantener la mirada fija en el Señor aun cuando todo parece oscuro. Cuando Jesús preguntó a los discípulos quién decían los hombres que era Él, el silencio se apoderó de la multitud. Algunos decían que era un profeta, otros que era Elías vuelto a la vida. Pero fue Pedro quien, con voz firme y sin titubeos, proclamó: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». En ese momento, Jesús sonrió con una serenidad que estremeció el alma del pescador. Le dijo que esa revelación no provenía de carne ni de sangre, sino del Padre Celestial. Fue entonces cuando el Maestro lo llamó Pedro, la roca, y le aseguró que sobre esa roca edificaría su iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Esa declaración no solo selló su identidad, sino también su destino. Pedro ahora era consciente de la grandeza y el peso de su llamado. Sin embargo, aún debía atravesar el largo y estrecho camino de la prueba. Su fuego interior, que era su mayor fuerza, también sería su mayor desafío. Muchas veces, en su ímpetu, hablaba cuando debía escuchar o actuaba cuando debía esperar. Pero Jesús, con infinita paciencia, seguía moldeando su carácter para convertir el fuego de la impetuosidad en el fuego santo del liderazgo. La vida junto al Maestro estaba llena de momentos en los que la gloria y la confusión se entrelazaban. Un día, en medio de una multitud que se encontraba hambrienta, Pedro fue testigo de un milagro imposible. Con solo 5 panes y 2 peces, Jesús alimentó a más de 5.000 personas. La multitud quedó saciada y maravillada. Pedro contemplaba el poder del cielo manifestado con sus propios ojos, y su mente se desbordaba ante tanto misterio. Aquel día comprendió que en las manos de Cristo lo poco se convertía en abundancia y que la generosidad divina no conocía límites. Pero su fe sería probada de manera aún más radical. En una noche cargada de tempestad, mientras la embarcación era azotada por el viento, los discípulos creyeron ver un fantasma sobre el mar. Pedro, al reconocer la voz de Jesús, pidió permiso para caminar hacia él. El agua bajo sus pies se volvió firme mientras su mirada permanecía fija en el rostro de su Señor. Por un instante, el pescador caminó sobre las aguas, desafiando el miedo y la razón. Sin embargo, al sentir el rugido del viento y la altura de las olas, su temor lo hundió. Fue entonces cuando Jesús extendió su mano y lo sostuvo, diciéndole con ternura: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Ese gesto quedó grabado en lo más profundo de su alma. Pedro había tocado el milagro y la fragilidad humana en un solo movimiento. Aprendió que la fe no es ausencia de temor, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Aprendió que incluso en los momentos de caída, la mano del Señor sigue extendida, fuerte y misericordiosa. Desde ese día, cada vez que observaba las aguas del mar de Galilea, recordaba que caminar por fe es sostener la mirada fija en el que lo llama, no en la tormenta. Con el paso del tiempo, las lecciones del Maestro se volvieron más intensas, casi dolorosas. Jesús comenzó a hablar del sufrimiento que le aguardaba en Jerusalén, de su pasión y de su entrega hasta la muerte. Pedro, incapaz de aceptar esa idea, trató de impedir que sucediera. Pero las palabras del Señor lo quebraron: «Apártate de mí, Satanás». Aquella frase penetró su orgullo como una espada. Comprendió entonces que no podía amar a su Maestro a su manera, sino a la manera del cielo, donde el amor se demuestra en la renuncia y no en la oposición. A pesar de sus errores, Pedro se mantenía siempre cerca. Era el primero en hablar cuando Jesús preguntaba:
el primero en ofrecer su lealtad y el primero en pedir explicaciones cuando algo escapaba a su entendimiento. Su humanidad era evidente, pero también lo era su anhelo de comprender el corazón de Dios. A través de cada reprensión, cada enseñanza y cada milagro, Pedro crecía en el arte de la fe, confiar más allá del entendimiento, amar más allá del miedo. Uno de los momentos más sobrecogedores llegó en lo alto del monte de la Transfiguración. Jesús, acompañado de Pedro, Santiago y Juan, se retiró a orar. De pronto, su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se tornó blanca como la luz. Moisés y Elías aparecieron conversando con él en una gloriosa manifestación celeste. Pedro, abrumado por la magnificencia de la escena, quiso construir 3 enramadas para permanecer allí. Pero una voz desde el cielo lo interrumpió, diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Aquel instante fue tan poderoso que Pedro cayó al suelo, temblando no de miedo humano, sino de reverencia ante la gloria divina. Después de ese día, Pedro comprendió que ya no podía ver a Jesús como un simple maestro. Era el Hijo de God, el camino hacia la eternidad. Cada palabra del Señor contenía el peso del reino celestial, cada gesto su reflejo. Sin embargo, aún no alcanzaba a entender que el poder de Dios se manifestaría no solo en la gloria, sino también en la cruz. Su fe seguía siendo fuego ardiente, pero aún inexperto, como una llama que necesitaba el soplo divino para convertirse en luz constante. Jesús lo preparaba sin que él lo notara. Cada lección, cada milagro, cada mirada de ternura formaban en Pedro el carácter de un líder espiritual que debía guiar a otros tras la partida del Señor. Pero a la vez, el maestro sabía que el alma del pescador debía pasar por la noche más oscura para ser purificada. Como el oro que se refina en el fuego, también él debía arder y ser moldeado en las llamas de la prueba. A medida que los días avanzaban, la tensión en Jerusalén crecía. Jesús era visto con desconfianza por los líderes religiosos y el ambiente se tornaba cada vez más peligroso. Pedro, con la pasión que lo caracterizaba, estaba dispuesto a luchar, incluso a morir por el Maestro. En su mente no cabía la posibilidad de negarle. No comprendía que la fe verdadera a veces se demuestra no en la espada ni en la defensa, sino en la entrega total del corazón. El fuego y la fe en Pedro se entretejían como hilo y llama. Era valiente y temeroso, fuerte y débil, fiel y vacilante. Pero Jesús no lo rechazaba por ello, al contrario, veía en su contradicción la semilla de una fe auténtica. Porque solo quien ha conocido su fragilidad puede comprender la grandeza de la misericordia. El maestro sabía que de ese temperamento impetuoso surgiría un líder cuyo corazón latiría al ritmo del cielo. Así avanzaba el tiempo, como las olas golpeando la orilla, constante e imparable. Pedro caminaba al lado del Mesías, testigo de lo imposible, sin imaginar que pronto su fuego sería puesto a prueba como jamás hubiera imaginado. Su viaje no era solo el de un discípulo, sino el de un ser humano llamado a convertirse en roca viva. A la sombra del Cristo resplandeciente, el pescador se preparaba, sin saberlo, para enfrentar su noche más oscura, la noche en la que su fe se quebraría antes de ser finalmente restaurada. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. La luna se elevaba sobre Jerusalén en una noche cargada de presagios. Las sombras se extendían por las calles estrechas y el aire estaba saturado de tensión. Jesús acababa de compartir la cena con sus discípulos, hablando con palabras que parecían anunciar algo inminente. Pedro, sentado cerca de él, no comprendía del todo el peso de lo que estaba por suceder, pero un presentimiento oscuro comenzó a nublar su corazón. Durante aquella cena sagrada, el Maestro tomó el pan y el vino y los bendijo con solemnidad divina. Habló de su cuerpo entregado y de su sangre derramada, y el silencio se apoderó de los presentes. Pedro observaba sus manos y sentía un nudo en el pecho, una mezcla de amor y temor. En el aire flotaba una sensación de despedida. Entonces Jesús pronunció unas palabras que perforaron el alma de todos, uno de ellos lo traicionaría. El pescador miró a su alrededor, confundido. La sospecha crecía en la mesa como un humo invisible. ¿Seré yo, Señor?, preguntaban los hombres uno tras otro, más por miedo que por duda. Pedro, con el orgullo de quien se considera fiel hasta el final, aseguró que jamás lo abandonaría.
Y fue entonces cuando Jesús lo miró con una ternura que dolía y le dijo que antes que el gallo cantara, él lo negaría 3 veces. Aquella profecía cayó sobre su ánimo como una losa imposible de creer. La cena terminó y el grupo se dirigió al huerto de Getsemaní. La noche era fría, el suelo cubierto de rocío reflejaba la luz de las antorchas. Jesús pidió a sus discípulos que oraran mientras él se apartaba para hablar con el Padre. Pedro, junto a Santiago y Juan, luchaba por mantenerse despierto. La fatiga y la confusión lo vencían, y mientras Jesús sudaba gotas de sangre en agonía espiritual, él se dormía sin comprender que aquella era la hora más trascendental en toda la historia. Cuando el maestro volvió y los encontró durmiendo, su voz resonó con dolor: «No habéis podido velar conmigo ni una hora». Pedro despertó aturdido por la vergüenza. El corazón le ardía, pero no sabía cómo consolar al Hijo de Dios. Pocos instantes después, el sonido de pasos y espadas interrumpió el silencio del huerto. Las sombras se movían entre los árboles y desde la oscuridad emergían soldados guiados por Judas. El beso de la traición marcó el inicio del caos. Los soldados extendieron sus manos para apresar a Jesús, y Pedro, en un arranque de furia, desenvainó su espada. Con un golpe impulsivo, cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. La sangre cayó sobre el polvo del suelo, y el aire se llenó de gritos y confusión. Pero el maestro, con calma sobrenatural, lo reprendió y sanó al herido con un toque de compasión. «Guarda tu espada», le dijo, revelando que el reino de los cielos no se conquista con violencia. El corazón de Pedro latía con rapidez, la confusión lo consumía. No entendía por qué Jesús se entregaba sin resistencia, por qué el poder divino se sometía a manos humanas. Cuando los guardias se lo llevaron, el pescador sintió que su mundo se derrumbaba. La oscuridad lo envolvía, y en esa tiniebla comenzó su larga noche de temor. Lo siguió a la distancia, movido por el amor y el miedo, tratando de no ser reconocido. Jerusalén estaba en silencio, pero en el palacio del sumo sacerdote resonaban voces airadas y pasos apresurados. Pedro se escabulló entre las sombras, buscando observar sin ser visto. Se mezcló entre los sirvientes, fingiendo indiferencia mientras su mirada buscaba al maestro entre los golpes y las burlas. En un rincón del patio, un fuego ardía, y aquel resplandor anaranjado iluminó su rostro tembloroso. Su respiración era corta, y su mente se debatía entre la fidelidad y el instinto de sobrevivir. De pronto, una sirvienta lo miró con detenimiento y exclamó: «¿Tú también estabas con él?». Pedro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Con voz temblorosa respondió que no conocía a aquel hombre. Era la primera negación. Las palabras salieron de su boca como espinas, y aunque intentó justificarse, una punzada de culpa le atravesó el alma. Por un momento pensó huir, pero algo lo detuvo. Se acercó de nuevo al fuego para calentarse, con la esperanza de pasar desapercibido. Los murmullos crecían a su alrededor, y otra persona lo señaló diciendo que su acento galileo lo delataba. Pedro negó una segunda vez, más fuerte, intentando convencerlos, pero cada palabra lo alejaba más del maestro. El miedo lo envolvió, la vergüenza lo sofocaba, y aún así permanecía atrapado en el fuego de su propia contradicción. Pasaron unos minutos que parecieron eternos. La tensión era insoportable. Finalmente, un tercer hombre lo miró fijamente y afirmó con certeza: «Claro que estabas con él, tú eres uno de sus discípulos». Entonces, Pedro perdió el control. Juró y gritó que no lo conocía, negándolo con desesperación. Y en ese instante, mientras las palabras aún resonaban en el aire, un gallo cantó. El sonido fue como un trueno en medio del alma. Desde la distancia, Jesús volvió su rostro y sus miradas se cruzaron. Fue solo un segundo, pero bastó para quebrar al pescador en 1000 pedazos. En esos ojos no había reproche, sino dolor y amor a la vez. Pedro sintió su corazón romperse con un llanto que ningún hombre podría contener. Salió corriendo del lugar, las lágrimas surcando su rostro bajo la sombra de la noche. Corrió sin rumbo, tropezando entre piedras y arbustos. Cada paso era un golpe de su propia conciencia. Recordó su promesa de no abandonarlo, su juramento de fidelidad, y cada palabra se convertía en eco de sufrimiento. El gallo seguía cantando en su mente mientras la oscuridad lo envolvía. La vergüenza pesaba más que el hierro, más que las cadenas que aprisionaban a su maestro. En un rincón apartado, Pedro cayó de rodillas y alzó su mirada al cielo. La noche era profunda,
y la luna parecía observarlo con compasión distante. Gritó sin voz, suplicando perdón, pero lo único que escuchaba era el silencio ensordecedor del abandono. Su alma se desgarraba entre la culpa y el amor. Había negado al que más amaba, había traicionado al que le dio nombre, propósito y esperanza. Más allá de su llanto, una extraña comprensión comenzó a nacer en su interior. Comprendía que su fuerza no era suficiente, que su fe aún era débil, que su corazón necesitaba redención. Las palabras del Maestro resonaban en su memoria: yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y en medio del pesar, una chispa de esperanza iluminó la oscuridad. Aún en su quebranto, sabía que el amor de Cristo era más grande que su traición. Con el paso de las horas, el amanecer se alzó sobre Jerusalén con una luz fría y triste. Pedro caminaba sin rumbo, cargando el peso invisible de su culpa. El sonido de los martillos en la distancia anunciaba que el horror continuaba. Jesús era conducido al monte del Calvario, y el pescador, lejos de él, solo podía llorar. La roca que debía ser firme se había resquebrajado, pero en sus grietas aún brillaba el deseo de volver a levantarse. La noche del temor no fue solo un episodio de debilidad, sino el umbral de su transformación. Pedro había tocado el abismo de su humanidad, y desde allí habría de comprender la magnitud del perdón divino. A través de sus lágrimas nacía un hombre nuevo, que en su vergüenza aprendería la verdadera fidelidad. El fuego de su amor no se había extinguido, solo estaba siendo purificado para volver a arder con una fuerza inquebrantable. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. Sabía que necesitaba enfrentarse a su propio reflejo, sanar lo que había dañado. Sentía que Jesús vendría por él, que el encuentro era inevitable, no para juzgarlo, sino para restaurarlo. Pero esa espera lo consumía. Vivía entre la esperanza y el miedo, entre la nostalgia del pasado y el anhelo de una segunda oportunidad. Pedro comprendía que la negación no era el final, pero todavía no sabía cómo volver a empezar. Cada noche, cuando el silencio cubría la tierra y el cielo resplandecía con estrellas, Pedro oraba. No buscaba palabras elocuentes, solo susurraba el nombre de su Maestro. A veces creía escuchar una respuesta en el viento, una promesa que lo envolvía: el amor de Dios no se apaga, incluso en medio del fracaso más profundo. Y así, mientras aguardaba lo imposible, la roca herida comenzaba lentamente a resurgir desde las cenizas. Lo que Pedro no sabía era que ese silencio suyo era parte del plan. El Maestro no lo había olvidado, lo estaba preparando. El que había llorado en las sombras pronto sería llamado de nuevo a la luz. Pero para entenderlo, primero debía reconocer que los cimientos de la fe no se erigen sobre la perfección humana, sino sobre la misericordia infinita del cielo. En su dolor y en su silencio, Pedro no estaba perdiendo la fe, la estaba purificando. La brisa matutina soplaba con suavidad sobre el mar de Galilea. Las aguas reflejaban los tonos dorados del amanecer mientras un grupo de hombres luchaba contra la frustración de una noche sin pesca. Entre ellos se encontraba Pedro, el antiguo pescador, ahora envuelto en pensamientos que pesaban más que las redes vacías. Su corazón seguía cargado del peso de su negación, y aunque el resucitado se había aparecido ante ellos, él aún no había sentido pleno alivio en su alma. El silencio dominaba la barca. Cada movimiento de las olas parecía recordarles los días pasados, cuando Jesús caminaba entre ellos con presencia tangible y palabra viva. Pedro miraba el horizonte, sintiendo que el mar se burlaba de su impotencia. Había vuelto a su antiguo oficio, buscando quizás en el trabajo una forma de escapar del vacío que lo consumía, como si lanzar las redes pudiera apagar la culpa que lo perseguía sin descanso. Mientras la noche se desvanecía, una figura apareció en la orilla. El resplandor de la mañana ocultaba su rostro, pero su voz atravesó el aire con autoridad y ternura. Les preguntó si habían pescado algo. Ellos respondieron con un simple no, resignados. Entonces aquella voz les dijo que echaran la red al lado derecho de la barca. Sin pensarlo demasiado, Pedro y los demás obedecieron una vez más esa orden familiar. Cuando lo hicieron, las redes se llenaron con tal cantidad de peces que apenas podían levantarlas. Fue en ese momento cuando uno de los discípulos reconoció la presencia. «Es el Señor», murmuró. Y sin esperar más,
Pedro se ciñó la túnica, se lanzó al agua y nadó hacia la orilla. El corazón le latía con violencia, no por el esfuerzo del nado, sino por la emoción de volver a estar frente a aquel cuyo rostro había evitado por vergüenza. La brisa le golpeaba el rostro, y cada brazada era un clamor silencioso por perdón. Cuando llegó a tierra firme, una escena lo recibió que lo dejó sin palabras. Había un fuego encendido, brasas vivas sobre la arena, y sobre ellas un pez asándose junto con pan. El aroma del desayuno se mezclaba con el aire fresco del amanecer. Jesús lo esperaba allí, con la calma de quien conoce el alma humana mejor que nadie. En silencio, los discípulos se reunieron alrededor y el maestro los invitó a comer. Nadie se atrevía a hablar, pero el silencio estaba lleno de reverencia. Pedro fijó sus ojos en las brasas y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Era imposible no recordar otra hoguera, aquella en la que había caído su fidelidad. Las llamas frente a él ahora brillaban no con condena, sino con promesa. Él bajó la mirada, temiendo encontrar reproche en la voz del Señor, pero solo escuchó palabras simples: ven y come. Ese llamado, cargado de gracia, traspasó las barreras del miedo que aún atormentaban su corazón. Comieron juntos mientras el sol terminaba de surgir sobre el horizonte. El mar resplandecía como espejo del cielo, y las brasas crepitaban suavemente. Pedro, sin poder contener su ansiedad, mantenía un silencio inquieto. En su mente, una conversación pendiente ardía como fuego contenido. Sabía que ese encuentro no era casual, que el Señor lo había buscado para más que una simple comida. Era la hora de enfrentar su pasado. Cuando terminaron de comer, Jesús lo miró directamente. Su mirada tenía la misma profundidad de siempre, aquella que veía más allá del miedo. Y entonces le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La pregunta cayó como un golpe suave pero certero. Pedro, conmocionado, respondió casi de inmediato: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús asintió levemente y le dijo: apacienta mis corderos. Un silencio tenso llenó el espacio entre ambos. Pero la voz del maestro volvió a romperlo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro sintió el temblor interior del recuerdo. Volvió a responder, un poco más conmovido: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús, con esa ternura firme que todo lo transforma, replicó: pastorea mis ovejas. Cada palabra era un bálsamo, y a la vez una prueba. Pedro comprendía que Jesús no solo lo estaba perdonando, lo estaba reconstruyendo desde adentro. Entonces vino la tercera pregunta, la que partiría su alma en dos: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro bajó la cabeza, dolido. 3 preguntas, 3 confesiones, una por cada negación. Las lágrimas brotaron, y con voz entrecortada respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús entonces sonrió y dijo: apacienta mis ovejas. El fuego de la restauración lo envolvió en aquel instante. El que había caído 3 veces, ahora se levantaba 3 veces. El fracaso se convertía en llamado. Nada podría haber sido más perfecto. Donde antes había miedo, ahora había misión. Donde antes había vergüenza, ahora había confianza. En ese fuego no ardía el juicio, sino la renovación. Dios no solo perdonaba al pescador, lo transformaba en pastor. Aquel hombre impulsivo, temeroso y quebrantado, volvió a erguirse bajo el peso glorioso del propósito divino. Jesús no habló más de la negación. No mencionó la noche del gallo ni la traición. Todo eso había sido sepultado en el amor del perdón. En su lugar, le dio una nueva encomienda: cuidar, guiar y amar al rebaño que pronto recibiría el Espíritu Santo. Pedro entendió que su vida no volvería a girar en torno a su culpa, sino a su misión. Allí, a la orilla del mar, el destino del pescador se convirtió en el destino de la iglesia naciente. El sonido de las olas acompañaba el silencio reverente que siguió. Jesús caminó unos pasos frente a él y le habló de su futuro, insinuando que un día también él moriría dando testimonio de su fe. Pedro lo escuchó sin temblar, sin huir. Esta vez, su corazón estaba preparado para cualquier destino. Había aprendido que el amor verdadero no se demuestra con palabras impulsivas, sino con fidelidad diaria, aún en medio del sufrimiento. Después de aquel desayuno celestial, cada detalle del entorno cobraba un significado sagrado. El fuego representaba el perdón, el pan la comunión, el mar la inmensidad del llamado divino. Pedro respiró profundamente y contempló la figura del maestro alejándose un poco,
con la serenidad de quien ha completado una obra perfecta. Ya no había sombras entre ellos, solo luz. La herida del alma de Pedro había cicatrizado con el calor del amor eterno. Mientras los demás discípulos recogían las redes aún llenas de peces, Pedro miró al cielo. No era ya el mismo. Lo que antes era debilidad ahora era fuerza, lo que antes era duda, ahora era convicción. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero ya no importaba. Su corazón estaba libre. En su pecho, las palabras sígueme resonaban con un poder renovador. Ese desayuno fue más que un encuentro, fue una absolución. Allí, en medio del mar, Jesús mostró que la restauración divina no borra el pasado, sino que lo redime. El fuego que antes le recordaba su negación ahora sería símbolo de su fe. Aquel que había negado con miedo ahora sería capaz de confesar con valentía ante el mundo. Pedro comprendió entonces que la gracia no solo perdona, sino que transforma. No era un borrón de su historia, sino la puerta hacia una historia nueva. Las brasas del perdón ardían aún cuando el Maestro desapareció de su vista, porque ya estaban encendidas dentro de su alma. En adelante, su vida entera sería testimonio de ese amor que restaura. El pescador del error se había convertido en portador del Evangelio eterno. El viento sopló fuerte una vez más, moviendo suavemente las aguas. Entre el sonido del mar y el crujir del fuego, Pedro percibió la voz del Señor resonando en lo más hondo de su ser: sígueme. Y esta vez no dudó. De pie, con la mirada fija al horizonte, caminó con paso firme, sin temor, sin culpa, lleno de fe. Su historia no terminaba allí, apenas comenzaba bajo la luz del perdón. El día del Pentecostés amaneció con una expectación que resonaba en el aire. Jerusalén estaba llena de peregrinos, y los discípulos permanecían reunidos, aún asimilando la profundidad de todo lo vivido junto al Maestro resucitado. Pedro, transformado ya por el perdón, esperaba en silencio, comprendiendo que algo trascendental estaba a punto de suceder. Su corazón, antes temeroso, ardía ahora con la confianza de quien ha sido restaurado completamente por la gracia divina. De repente, un sonido como de viento impetuoso llenó la habitación. Lenguas de fuego descendieron sobre cada uno de ellos, y Pedro sintió la presencia viva del Espíritu Santo envolverlo por completo. El miedo se desvaneció, la duda quedó atrás, y un fuego distinto, un fuego del cielo, lo impulsó a levantarse y hablar ante la multitud. Aquel pescador sencillo, antes dominado por la culpa, ahora alzaba su voz con la autoridad de Dios mismo. Las calles de Jerusalén se llenaron de gente sorprendida. Los hombres se preguntaban cómo podía aquel grupo de Galileos hablar en tantas lenguas y declarar las maravillas de Dios. Entonces Pedro, de pie, proclamó con pasión que aquello no era locura, sino cumplimiento de la promesa divina. Con voz firme habló del Mesías crucificado y resucitado, del Señor glorificado a quien ellos habían rechazado, y de la gracia que ofrecía a cada corazón arrepentido. Sus palabras eran fuego y espada, y penetraban las almas como un torrente imparable. Aquella predicación fue el nacimiento visible de una nueva era. Miles de personas fueron conmovidas hasta lo más profundo, y aquel mismo día, por su testimonio, muchos decidieron creer y ser bautizados. Pedro no era ya el hombre que había negado, sino la roca sobre la que Jesús profetizó que se levantaría la iglesia. En su voz resonaba la fuerza del cielo. Aquella jornada marcó el inicio de un movimiento que transformaría al mundo entero. Desde entonces, Pedro emergió como guía espiritual de los hermanos. Caminaba con paso firme, pero su corazón nunca olvidaba su pasado. Cada milagro, cada palabra pronunciada, cada prisión enfrentada llevaba el sello de quien conoce la mayor verdad, que el poder divino se perfecciona en la debilidad humana. Pedro sanaba enfermos en el nombre de Jesús, liberaba a los oprimidos, y su sombra, dicen, bastaba para transmitir sanidad a los que creían. Su vida se convirtió en testimonio viviente del amor restaurador. Las mismas manos que habían temblado de miedo junto a una hoguera ahora imponían autoridad y consuelo. Su voz, antes quebrada por los sollozos de la negación, ahora resonaba con firmeza ante reyes y sacerdotes. En cada paso, Pedro recordaba que había sido salvado para servir, no para esconderse. La fe había sustituido el temor. El pescador se había transformado en pilar. No todo fue gloria ni reconocimiento. Los seguidores de Cristo comenzaron a enfrentar persecución. El poder romano y los líderes religiosos veían en ellos una amenaza. Pedro, sin embargo, no retrocedía.
Había aprendido de su maestro que el reino de los cielos no se detiene ante las cadenas y que ninguna prisión puede silenciar la palabra de Dios. Fue encarcelado varias veces, pero ni los barrotes ni las amenazas pudieron apagar la llama del Espíritu en su interior. En una de esas noches tras las rejas, Pedro recordó aquel amanecer junto al fuego donde recibió su restauración. Mientras los guardias dormían, una luz llenó la celda. Un ángel apareció y le dijo que se levantara. Las cadenas cayeron de sus muñecas y las puertas se abrieron sin ruido. Pedro salió de prisión como quien sale del sepulcro. Una vez más, la misericordia divina lo liberaba para continuar su misión. La historia del pescador seguía siendo guiada por la mano del mismo Dios. Cada día, el nombre de Jesús se extendía más allá de Jerusalén. Pedro viajó a distintas regiones, llevando el mensaje del Evangelio con una convicción que inspiraba multitudes. Donde antes había miedo, ahora había un hombre dispuesto a enfrentar lo imposible. Hablaba de arrepentimiento, de amor, de perdón, y en cada palabra resonaba la experiencia del que fue rescatado del abismo por la gracia de Cristo. Una de las escenas más memorables ocurrió cuando Pedro tuvo una visión mientras oraba en la ciudad de Jope. En esa revelación comprendió que el mensaje de salvación no era solo para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Su corazón se abrió a una comprensión más grande de la misericordia divina. Poco después, al visitar al centurión Cornelio, presenció cómo el Espíritu Santo descendía también sobre los gentiles. Fue testigo de que el amor del cielo no conoce fronteras. Pedro se convirtió en símbolo de unión entre lo humano y lo divino. Su vida era la prueba de que Dios no llama a los perfectos, sino que perfecciona a los llamados. La roca que una vez se quebró se convirtió en fundamento firme. Su mensaje era simple y poderoso: Cristo vive, y su amor puede restaurar incluso lo más roto. Donde hubo culpa, Él siembra propósito; donde hubo caída, Él levanta con autoridad. Los años pasaron, y el apóstol envejeció, pero el fuego del Espíritu nunca se apagó en él. Sus palabras seguían alentando a los hermanos dispersos, recordándoles que la verdadera fortaleza se halla en permanecer firmes en la fe. Mientras el mundo cambiaba, Pedro permanecía como testigo del poder transformador del Evangelio. Su nombre, antes asociado al fracaso, se convirtió en sinónimo de esperanza. Su final se acercó en Roma, donde la persecución del imperio era implacable. Pedro sabía que su hora estaba próxima, pero no temía. Recordaba las palabras del Maestro junto al mar: cuando envejezcas, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Aceptó su destino con serenidad, sabiendo que su muerte sería una semilla de vida para muchos. Para él, morir en la fe era continuar caminando junto al Señor. Cuando fue conducido al lugar de su ejecución, el anciano apóstol pidió un último favor: ser crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro. Aquel gesto fue la culminación de una vida transformada. El hombre que una vez huyó del peligro ahora abrazaba el sacrificio con amor y entrega absoluta. Su sangre se mezcló con la arena de Roma, y su espíritu ascendió hacia aquel a quien había seguido desde el primer llamado. Así terminó la vida terrenal del pescador convertido en apóstol, pero su legado permanece encendido como las brasas del fuego en Galilea. En su historia, cada caída se transformó en enseñanza, cada lágrima en testimonio, cada temor en fe. Pedro no fue un héroe perfecto, sino un hijo amado que aprendió que el amor de Dios puede restaurar incluso lo que parece perdido. Su vida entera fue una carta viva escrita por la gracia. Hoy, su nombre resuena entre siglos como símbolo de esperanza. No porque haya sido fuerte, sino porque fue débil y el cielo lo levantó. Desde aquel día en que obedeció el llamado junto al mar, hasta su último aliento en Roma, Pedro mostró que la verdadera grandeza nace cuando la voluntad humana se rinde completamente al plan divino. Su historia es la de todos los que alguna vez han caído, pero aún desean levantarse. Pedro, el hombre de fuego y fe, la roca que fue quebrada y restaurada, sigue recordándonos que la misericordia del Señor nunca se extingue. Su voz aún resuena en las corrientes del tiempo, invitando a cada corazón a creer, a perseverar y a seguir los pasos del Maestro. Porque aquel que fue pescador de hombres sigue guiando, desde la eternidad, a todos los que deciden responder al llamado del amor divino. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia.